Saludos, aquí otra vez, Félix Física, resolviendo problemas de leyes de Newton. En este caso, leemos. Una fuerza de 300 Newton actúa en dirección noroeste y me preguntan en qué dirección se debe ejercer una segunda fuerza de 500 Newton para que la resultante de los dos vectores apunte hacia el este. ¿Cómo se anotan esto? Entonces, siempre que vamos a resolver un problema de física, comenzamos por los datos. Escribimos. Primero que nada, datos. Me dan una fuerza 1. Porque me hablan de una segunda fuerza. Entonces colocamos fuerza 1. 300 Newton. Y además me dicen la dirección de esa fuerza. Sabemos que si hacemos el diagrama de cuerpo libre, que en este caso no sería de X y Y, aunque sí lo hago en función de los ejes cartesianos, hacia arriba y hacia abajo serían norte y sur. Y hacia este lado sería el este y hacia este lado sería el oeste. Entonces me está diciendo que va en la dirección noroeste. Entonces va en esta dirección la fuerza 1. Noroeste. Como no me precisan la inclinación, podemos pensar o deducir que la dirección de esta fuerza 1, este ángulo acá, θ 1, es exactamente 45 grados. Medido desde la horizontal, ¿bien? Y me están preguntando entonces al final en qué dirección se debe ejercer una segunda fuerza de 500 newton. O sea, la segunda fuerza yo sé cuánto vale. Fuerza 2 es 500 newton. Pero me preguntan cuál sería la dirección de esa segunda fuerza. Pero adicional a esto, están diciendo cuál sería esa dirección. ¿Para qué? Para que vaya al este. Me están dando un dato adicional para que vaya al este, para que haya una fuerza resultante, que tampoco sé cuánto vale, pero esa fuerza resultante va a tener un ángulo, vamos a colocarle resultante, el ángulo relacionado con esa fuerza resultante, hacia el este. Eso quiere decir que este ángulo es 0. 0 en la dirección positiva del eje X, 0 hacia allá, esa fuerza resultante. Podemos intuir de que la fuerza 2 más o menos va a ir en esta dirección. Fuerza 2 más o menos debe ir en esta dirección. Jalando la fuerza hacia este lado, primero que nada para que cambie hacia el este, esta fuerza 1 debe cambiar hacia acá. Y no solamente debe cambiar hacia acá, sino que debe bajar. Entonces, no solamente va hacia allá esa fuerza 2, sino también hacia abajo para que se mueva hacia el este, hacia la derecha de nosotros, y hacia abajo también. Este ángulo me lo están preguntando, θ 2. Y bueno, hacia acá en esta dirección sería la fuerza resultante. Fuerza resultante hacia el este. Ese sería mi diagrama de cuerpo libre. A partir de ese diagrama de cuerpo libre, yo tengo unas ecuaciones. Este sería el equivalente a mi eje X y este sería el equivalente a mi eje Y. Entonces, ecuaciones. Primero que nada, como me están preguntando por una dirección, yo debo tratar este problema como con vectores. Y la dirección de un vector, en este caso un vector de fuerza, va a depender del arco tangente o tangente a la menos 1, de la componente en Y de ese vector de fuerza entre la componente en X de ese vector de fuerza. Es decir, yo necesito estas dos componentes, la componente en X y la componente en Y, para saber la dirección. Ahora, ¿de qué fuerza estamos hablando? Por el diagrama de cuerpo libre sabemos que en el eje X yo tengo la fuerza resultante del lado positivo. Hay una componente de la fuerza 2. La fuerza 2 tiene una parte en X y una parte en Y. La parte en X es positiva. Fuerza 2, colocar aquí que es en X. Y del lado negativo está la fuerza 1.
menos fuerza 1 en X también. Solamente la parte de la fuerza 1 que está en X. Y eso va a ser igual a masa por aceleración en X. Perfecto. Y del lado Y, me están diciendo que tengo la parte positiva, una componente de la fuerza 1 que está afectando hacia el norte, fuerza 1 en Y en este caso. La fuerza resultante no va a tener componentes en Y, va toda en el eje X, y una componente de la fuerza 2 en el eje Y, menos fuerza 2 en el eje Y. Si se dan cuenta, el menos es porque la fuerza 2 está actuando del lado negativo. Esto va a ser igual a masa por aceleración en Y. Aquí hay un detalle con esta aceleración. En el enunciado me dicen que para que la resultante de los vectores apunte hacia el este. Si la resultante apunta hacia el este, quiere decir que la resultante no tiene componente vertical. Es decir, verticalmente no va a tener aceleración. Esta aceleración vertical en Y va a ser 0, porque la resultante solamente está en el eje X. ¿Bien? Y de hecho, si la resultante está apareciendo en el eje X, de hecho, esta fuerza que estoy colocando acá no debería aparecer. Y eso me resume muchísimo el problema. Yo solamente tengo la fuerza 1 que va hacia este lado y la fuerza 2 que va hacia este lado. Pero sé que el componente, la resultante, solamente va a tener aceleración en el eje X. Y estas son las ecuaciones que me están quedando. Ahora bien, estas ecuaciones traducidas a componentes en X y componentes en Y dependen de los ángulos. Solamente uno de los ángulos es el que tengo, el componente 1. Las ecuaciones me quedarían 1. Esta ecuación. Fuerza 2, que sí la tengo como valor, que es 500 newton, por en X. Sería la componente en X, que es la componente adyacente, sería por el coseno de ese ángulo 2, menos la fuerza 1, que también la tengo, por la componente en X, que también sería el coseno del ángulo 1. El ángulo 1 sí lo tengo, ojo. Esto va a ser igual a masa por aceleración en X. En este caso, tendría 1, 2, 3 incógnitas. Esta ecuación no me sirve. Tengo demasiadas incógnitas en una sola ecuación. Pero, por otro lado, tengo la componente en Y, que me dice que la fuerza 1 por, si se dan cuenta, la componente vertical no está asociada al ángulo. Eso quiere decir que el cateto opuesto, que está relacionado con el seno del ángulo 1, de este lado, fuerza 1, ángulo 1, menos la fuerza 2, estoy copiando, por, en este caso, la componente opuesta al ángulo, está en el eje vertical, entonces sería por el seno del ángulo 2 igual a 0. Fíjense bien, fíjense muy bien, acá. Cuándo es coseno y cuándo es seno depende de dónde yo estoy colocando el ángulo. En este caso estoy colocando que el ángulo parte del eje horizontal. Entonces las componentes horizontales, las dos son coseno. Mientras que las componentes verticales, de donde no está saliendo el ángulo, son el opuesto. Entonces en esas componentes verticales estoy colocando seno. Fíjense acá. Tengo Y, la fuerza 1, tengo el ángulo 1, tengo la fuerza 2 también, que es 500 newton. ¿Qué te haría falta? El ángulo que te están pidiendo. Bien. Entonces, como me están pidiendo ese ángulo, procedemos. Despejando de 2. Y voy a explicar el despeje paso a paso. Primero copiamos la ecuación. F1 por el seno de ese primer ángulo menos F2 por el seno del segundo ángulo igual a 0. Si yo quiero despejar esta ecuación, debo dejar solo este factor que está acá, desde el seno, porque esto es una expresión, esto es una operación matemática completa. Entonces, primeramente, todo esto que está unido por esta multiplicación está negativo.
Normalmente cuando despejamos algo queremos que quede positivo. Entonces toda esta expresión que está restando va a aparecer en el otro miembro sumando. La debo colocar sumando. Entonces tendríamos el seno del primer ángulo igual, ya la eliminaría de este lado y la colocaría del otro lado, en este caso positiva. Muy bien, pero todavía esta expresión, que es la que necesito despejar, no está sola, está siendo multiplicada por F2. Si F2 está multiplicando, para desaparecer acá debe aparecer del otro lado, en el otro miembro, dividiendo. Me quedaría F1 por el seno de ese primer ángulo entre F2 igual al seno del ángulo 2. Ahora bien, para poder quitar esta identidad trigonométrica, que es el seno del ángulo, porque lo que yo necesito es solamente el ángulo, ciertamente, yo debo aplicar arcoseno a toda la ecuación. De manera que de este lado se eliminaría la identidad trigonométrica, arcoseno del seno es el argumento solo, o sea, solamente el ángulo, y de este lado estaría determinando entonces el seno a la menos 1 o arcoseno de toda esta expresión. Muy bien, entre F2. Todo esto son números, son valores. Tratemos de no asustarnos por las letras. Y eso es el ángulo, es decir, yo debo esto calcularlo. Muy bien. Perfecto, entonces necesitamos primero sustituir los valores. Entonces voy a colocar aquí y voy a terminar mi problema, donde les recuerdo, solo nos están pidiendo la dirección de la segunda fuerza. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la dirección? O sea, lo que estamos buscando es este ángulo nada más. Entonces, θ2, ese ángulo, va a ser igual a seno a la menos 1 de... ¿Cuánto vale la fuerza 1? Verificamos nuestro dato, 300 newton. 300 newton. ¿Cuánto vale el ángulo 1? Les recuerdo que como determinamos que la dirección es ideal, noroeste, 45 grados. Entre la fuerza 2. ¿Cuánto vale la fuerza 2? 500 newton. Colocamos aquí 500 newtons. Aquí esta n está multiplicando y dividiendo a la vez, se van las unidades, que es ideal. En un argumento de una identidad trigonométrica no pueden haber unidades, no deben existir. ¿Cuánto da esto? Calculadora. Entonces, lo que está arriba lo voy a colocar entre paréntesis de la calculadora. Serían 300 por el seno de 45. Tengo la calculadora, recuerden tenerla en grados, no en radianes. Cierro mi paréntesis y lo divido entre 500. Eso es el argumento, eso es lo que va adentro. Sería, utilizando dos decimales, 0,42. Entonces sería seno a la menos 1, arcoseno del resultado de esto aquí adentro, 0,42 aproximadamente, una buena aproximación. Y ahora a eso vamos a aplicarle el seno a la menos 1. ¿Se dan cuenta? ¿De qué? De lo que había resultado anteriormente. Y eso me da 25,10. Podemos redondear a 25 grados aproximadamente. 25 grados. Y esa es mi respuesta. Si la quiero redactar de una manera más bonita, serían 25 grados en la dirección sureste como respuesta. La imagen la conseguirán en el link. Cualquier comentario, estaré atento.